Vamos a ver ahora un ejemplo de teorema del seno. ¿Qué nos dice el teorema del seno? Que en todo triángulo cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. Vemos ahí que justamente el ángulo que se opone al lado AC es el ángulo B, el ángulo que se opone al lado BC es el ángulo A y el ángulo que se opone al lado AB es el ángulo C. Por lo tanto, lo que nos dice este teorema es que el lado BC es al seno del ángulo opuesto, que es el ángulo A, como el lado AC es al seno del ángulo opuesto, que es el ángulo B, como el lado AB es al seno del ángulo opuesto, que es el ángulo C. Hay dos maneras de hacer referencia a los lados. Por ejemplo, si tomamos el lado AB, podemos hacer referencia a este lado en función de los extremos del segmento, o sea, de los vértices AB. O podemos hacer referencia a este lado con la letra minúscula que se opone al ángulo, es decir, que el lado AB es el lado C. ¿Por qué? Porque es el que se opone al ángulo C. El lado AC lo llamamos lado B porque es el que se opone al ángulo B, y el lado BC lo llamamos lado A porque es el que se opone al ángulo A. O sea que tenemos dos maneras de escribir el teorema del seno en función de cómo queremos llamar nosotros a los lados. Vamos a ver ahora un ejemplo en donde nos dan dos lados y el ángulo que se opone a uno de esos lados, ¿sí? Nos dan entonces el lado OP, el lado OR y el ángulo R, que es el que se opone al lado OP. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Los otros tres elementos, el lado PR, el ángulo O y el ángulo P. Vamos a comenzar calculando el ángulo P. Para ello planteamos el teorema del seno, ¿sí? ¿Qué nos dice el teorema? Que el lado PO es al seno del ángulo R, que es el ángulo opuesto, como el lado PR es al seno del ángulo O, que es el ángulo opuesto a PR, como el lado OR es al seno del ángulo opuesto, que es el ángulo P. Sustituimos con los datos que nos dieron y vemos que OP o PO mide 6 centímetros, que el ángulo R mide 45 grados, que el lado OR mide 5 centímetros y después nos quedan en negritas las tres incógnitas que queremos averiguar. Vamos a tomar de a par, es decir, vamos a tomar la primera razón y la última porque es la que nos permite calcular el ángulo P. Si nosotros tomáramos esta razón y esta razón, tendríamos tres incógnitas. Y si tomáramos esta razón y esta razón, nos queda también dos incógnitas, con lo cual no podríamos resolver. Tomamos esta, que es una razón que tenemos todos los datos, está completa, y esta que nos falta solamente el ángulo P. De esta manera nos queda esta proporción y podemos aplicar la ley fundamental de la proporción que nos dice que el producto de extremos es igual al producto de medios. O sea que 6 centímetros por el seno de P es igual a 5 centímetros por el seno de 45 grados. De esta manera, para poder despejar el seno de P, pasamos 6 centímetros dividiendo al otro miembro y para calcular el seno de P, hacemos 5 por seno de 45 dividido 6. Se simplifican las unidades y nos da que el seno de P es 0,5892 y tiene más decimales. ¿Cómo calculamos el ángulo P? No olvidar usar la calculadora, ¿sí? Apretamos la tecla Shift seno, escribimos este número, o si ya lo tenemos en el visor, es una ayudita, apretamos la tecla igual, luego la tecla grados, minutos y segundo y nos transforma justamente el ángulo obtenido en grados, minutos y segundos. De esta manera obtuvimos el ángulo P. Ya tenemos entonces una de las tres incógnitas que teníamos que averiguar. Vamos a calcular ahora el ángulo O, porque si tenemos el ángulo P y teníamos como dato el ángulo R, recordar que podemos aplicar la propiedad de suma de ángulos interiores de un triángulo que nos dice que el ángulo P más el ángulo R más el ángulo O suman 180 grados. De acá tendremos que averiguar el ángulo O. P y R, uno era dato y otro lo hallamos anteriormente. Por lo tanto, sabemos que el ángulo O
es igual a 180 grados menos 36 grados 6 minutos 15 segundos menos 45 grados, que es el ángulo R que fue dato. De esta manera, utilizando la calculadora, obtenemos el ángulo O, que mide 98 grados 53 minutos 45 segundos. Ya tenemos entonces dos de las tres incógnitas que teníamos que hallar. Nos falta el lado PR. ¿Qué hacemos ahora? Planteamos el teorema del seno y reemplazamos por todos los datos. Vemos que la única incógnita que nos queda averiguar es el lado PR. ¿Qué hacemos ahora? Podemos tomar esta razón y esta razón para averiguar PR, o podemos tomar esta razón y esta razón, ¿sí? Cualquiera de esas dos posibilidades. Yo me quedo con la primera y la segunda, es decir que 6 centímetros es al seno de 45 grados, como el lado PR es al seno de 98 grados 53 minutos 45 segundos. Aplicamos la ley fundamental de las proporciones, producto de extremos igual a producto de medios, y podemos despejar el lado PR. Yo en este caso directamente pasé el seno de 98 grados 53 minutos 45 segundos multiplicando al otro miembro para terminar de despejar el lado PR, que es la incógnita que quiero averiguar. Hacemos 6 por seno de 98 grados 53 minutos 45 segundos y lo dividimos por el seno de 45 grados y ya tenemos cuánto mide el lado PR, que mide aproximadamente 8,38 centímetros. Y ahí vemos en pantalla que ya obtuvimos las tres incógnitas que queríamos averiguar.